la calidad que voy a obtener de mi imagen mediante la consola de control. Ahora, el generador de alto voltaje, chicos. Vamos a ver qué es el generador de alto voltaje. Es importante que lo conozcamos, pero antes de llegar al generador, chicos, ustedes antes, o me imagino que lo han visto en cualquier lugar donde hay computadoras, hay algo que se llama transformador, o en este caso algo que nos va a dirigir cierta energía para protegernos de apagones, para que si llega alguna descarga no afecte al equipo. ¿Los han visto? ¿Los han visto en cualquier equipo grande? Tiene un transformador, ¿lo han visto? Son reguladores, maestra. Sí. Nada Sí, más sirven para regularla. Sí, pero sirven para regular el voltaje nada más. Evitan los picos en la corriente. exactamente. Exactamente. Bueno, en nuestro equipo de rayos X, chicos, antes de que nosotros lleguemos en este caso a mi generador, va a haber algo, chicos, que se llama autotransformador. Le puse el ejemplo como de los reguladores porque funciona como de la misma manera, ¿sale? ¿Qué es un autotransformador, chicos? Vamos a ver. Básicamente, chicos, la potencia aplicada, chicos, al sistema de imagen de rayos X llega primero al autotransformador. Este es como su filtro, chicos. Este es el filtro de energía de este kilovoltaje que yo voy a aplicar. Este es mi filtro, mi primer filtro, antes de que salga por en este caso por mi tubo de rayos X, va a pasar por un autotransformador, que hagan de cuenta, chicos, que es como un modulador de energía que me va a disminuir o me va a aumentar la energía de acuerdo a lo que yo le esté pidiendo al equipo. ¿Sale? Esto es lo que va a hacer mi autotransformador. Y ahora, ¿cómo es mi autotransformador? Básicamente, chicos, son esos espirales que se encuentran como contenidos, obviamente, como en una cajita, pero básicamente esta es la función. El voltaje aplicado por el autotransformador hacia el transformador, hagan de cuenta que el autotransformador me va a llegar al transformador de alto voltaje, se controla, pero es variable. Es lo que les digo, me va a variar el voltaje de acuerdo a mi necesidad, menor o mayor voltaje. Es mucho más seguro y más fácil seleccionar un voltaje bajo y después aumentarlo hasta que llegue al nivel de kilovoltio y entonces controlar su magnitud. Lo que yo les decía, funciona básicamente como un filtro, chicos, que me va a cuidar y a proteger mi equipo. Por ejemplo, si le llegara una descarga, ¿qué es lo que pasa? Puede dañar mi tubo de rayos X. Entonces, mi autotransformador me va a regular esta energía para que no sobrepase la cantidad que yo requiero o que mi equipo soporta. Ajá. El autotransformador tiene una espiral simple y está diseñado para aplicar un voltaje preciso al circuito del filamento y para un circuito de alto voltaje del sistema de imagen por rayos X. Lo que les decía, esto es el autotransformador. Esta espiral que ven aquí es un autotransformador. Obviamente ustedes físicamente no lo van a ver en un equipo de rayos X. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a una sala de control, esto es lo que ustedes van a ver. Entonces, mi autotransformador se encuentra aquí, ¿sale? Se encuentra aquí adentro. Obviamente no está a su alcance y no es algo que ustedes puedan manejar ni que puedan modificar o que si se descompone no es algo que puedan arreglar, pero quiero que sepan que se encuentra aquí. Y esta cajita que ven aquí y que yo creo que si ustedes conocen un equipo de rayos X, hay grandes, chiquitas, dependiendo la capacidad de mi equipo, es el tamaño del autotransformador, pero básicamente quiero que se imaginen cómo funciona y qué es lo que pasa aquí adentro. Entonces, ya sé que aquí está mi cajita, ya sé que es un autotransformador y ya sé que es una secuencia de filamentos muy parecidos a los que va a tener mi equipo de rayos X, que me voy a regresar unas imágenes. Va a ser muy parecido a esto, chicos. A esto, es muy parecido a esto porque evidentemente estos filamentos concentran energía y me van a permitir disiparla hacia donde yo la quiera mandar. Por eso tiene la misma dirección. ¿Y por qué? Porque los espirales me permiten captar mucha energía termoiónica en una sola zona. Entonces, por eso tiene la forma de espiral para que la energía recorra y yo la pueda dirigir y salga disipada mediante estos enlaces hacia
en este caso, hacia mi transformador. Del autotransformador va a pasar al transformador mediante estos filamentos, que me va a permitir una variación en mi energía, una variación en mi voltaje. Esta es la función del autotransformador, ¿sale? Puesto que el autotransformador, chicos, actúa como un mecanismo de inducción. ¿Por qué? Porque me va a aplicar esa energía, es un mecanismo de inducción, me va a aplicar, me va a inyectar toda esa energía que yo ya estoy aquí generando este calor, me lo va a aplicar hacia mi transformador. Ajá. Entonces funciona como un mecanismo de inducción. El voltaje que recibe, que se llama voltaje primario, o sea, de mi corriente, viene a mi autotransformador, en este caso, va a variar esa energía, va a haber variabilidad en la energía, va a salir inyectada, ajá, va a funcionar con un mecanismo de acción y a esto se le va a llamar voltaje primario. Este es mi voltaje primario, del que viene de mi corriente a mi autotransformador, ¿sale? Ahora, ya tengo mi voltaje primario y ahora va a inducirse, se va a inyectar ese voltaje primario y el que va a salir se va a llamar voltaje secundario, ¿sale? Ahora, el que va a salir directo de mi voltaje primario va a salir inyectado por medio de estas conexiones y va a salir a otros, en este caso otros filamentos, y a eso se le va a llamar voltaje secundario. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces ya tengo mi voltaje secundario. Están relacionados, chicos, directamente con el número de vueltas del transformador adjunto en las respectivas conexiones. O sea, entre más espirales tenga yo, chicos, mayor energía va a tener. ¿Por qué? Porque se está generando calor y entre más vueltas da, más energía termoiónica se está produciendo. Entonces, de acuerdo a la potencia y en este caso a las vueltas que tenga mi filamento, es la cantidad de energía que puede salir disparada de ese transformador, ¿sale? Entonces, en este caso están relacionados directamente con el número de vueltas del transformador adjunto con las respectivas conexiones. A esto se le llama la ley del autotransformador, ¿sale? Esta fórmula se las puse únicamente para que la conozcan, pero no es algo que ustedes vayan a usar ni que vayamos a aplicar. ¿Por qué? Porque todo está dentro de un contenedor que no está a nuestro alcance, no es visible y no es algo que nosotros vayamos a manejar. ¿Sale? Ahora, es importante, chicos, que sepan que todo este voltaje y todos estos filamentos van a recorrer y van a llegar a mi consola de control. ¿Sale? Todo esto llega a mi consola de control porque yo desde ahí modifico mi kilovoltaje. Yo desde ahí voy a salir disparado. Entonces, tiene que haber transformadores donde yo voy a seleccionar mi kilovoltaje principal y eso va a salir disparado hacia mi circuito. Ven que les decía yo que va a haber un selector temporal y eso va a llegar al transformador de alto voltaje primario. Entonces, es importante que sepamos cómo funciona este mecanismo, ¿sale? De mi corriente eléctrica va a llegar a mi autotransformador, va a pasar por mi consola de control y eso va a llegar ahora a mi transformador de alto voltaje que me va a permitir disparar, en este caso, mi haz de rayos X. Bueno, ahora, puesto que el autotransformador, chicos, actúa como un mecanismo de inducción, el voltaje que recibe, lo que les mencionaba, se le va a llamar voltaje primario y el voltaje que proporciona se le va a llamar voltaje secundario y depende de las vueltas que tenga el transformador, depende de los hélices que contenga, es lo que me va a permitir que tenga mayor o menor energía. Ahora, chicos, hay algo que se llama control de miliamperaje, que es lo que nosotros ya habíamos visto que también me lo da la consola de control. ¿Qué es eso, chicos? El tubo de corriente de rayos X desde el cátodo al ánodo se mide en miliamperios. Por eso les comentaba yo que es importante que se vayan familiarizando con el término mA porque es el miliamper y cuando le aplicamos tiempo ya es miliamper segundo. El número de electrones, chicos, emitido por el filamento se determina gracias a la temperatura del filamento. Es importante, ven que les comentaba yo que ese filamento se va a calentar a casi 3600 grados centígrados y me va a permitir que esa energía termoiónica salga disparada en forma de fotones y de esa manera voy a obtener mi haz de rayos X.
A medida que la corriente del filamento aumenta, este se calienta más y se liberan más electrones gracias a la emisión termoiónica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le aplico más miliamper, voy a tener más liberación de calor y por lo mismo va a haber mayor liberación de electrones gracias a la emisión termoiónica. Por eso, ¿esto qué quiere decir, chicos? Que si yo, por ejemplo, voy a tomar una radiografía de un abdomen de un paciente gordito, a comparación de un paciente delgado, le tengo que aplicar mayor miliamperaje y mayor kilovoltaje para poder penetrar y obtener una buena, un buen contraste en la imagen para que haya una mayor liberación de electrones. Y si tengo mayor liberación de electrones, va a haber mayor penetración hacia mi paciente, ¿sale? Que si yo no aplico tanta energía, no doy tanto miliamper y no doy tanto kilovoltaje, ¿qué es lo que va a pasar? No voy a tener una buena penetración en imagen. ¿Sí lo comprendemos? Sí. Perfecto. Ahora, lo que les mencionaba yo, chicos, el producto de la corriente del tubo de rayos X, que es en miliamper, y la exposición se va a determinar en miliamper segundo. La unión de estos dos ya se hace miliamper segundo y se abrevia así. Hoy en día, chicos, los equipos modernos de rayos X ya nos dan esta conversión, ya nos multiplican el miliamper por el tiempo. Entonces, automáticamente ya te lo transforma y te da tu miliamper segundo. Nosotros ya no lo tenemos que hacer, pero es bueno que lo sepan, ¿sale? ¿Investigaron su fórmula de su kilovoltaje? Sí, profe. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Aletia. Aletia, cuéntame qué investigaste en la fórmula para calcular el kilovoltaje. Sí, maestra, voy. Bueno, yo investigué que el kilovoltaje es igual a la multiplicación del espesor del paciente por 2 más la suma de la constante. Y la constante es un factor práctico de cálculo del kilovoltaje. Ok. Muy bien, Aletia. Vamos a ver. Y normalmente en eso que investigaste, ¿cuál te dio como constante? ¿Cuánto te dio de constante? Bueno, leí que se obtenía al restar del kilovoltaje empleado para realizar una radiografía, o sea, el espesor del paciente multiplicado por 2. Ajá, pero ¿cuál es la espesor? ¿Cuál es tu constante? ¿Cuál es tu constante del equipo? Profa, Dime. yo encontré que siempre iba a ser igual a 20. Ok, ¿y por qué 20? Bueno, le leo lo que encontré. Sí. Bueno, dice que igual que el kilovoltaje se iba a obtener tomando el espesor del cuerpo, multiplicado por 2 y sumar la constante. Y decía que en condiciones ideales la constante siempre iba a ser igual a 20, pero no decía por qué 20. Ok, perfecto, muy bien. Les voy a mandar ahorita unas imágenes en el grupo, déjenme la estoy buscando, para que tengan estas fórmulas, déjenme aquí lo tenía yo, para que lo tengan. Muy bien, vamos a ver por número de lista. A ver, Juárez Villanueva, Belén, ¿tú qué encontraste? Cuéntame. Bueno, yo también encontré que, bueno, el espesor depende de la parte a la cual se le va a aplicar el diagnóstico y pues esta parte se va a multiplicar por 2 más la constante que como ya lo dijeron es igual a 20, aunque puede tener variaciones debido a los equipos que algunos están calibrados de diferente forma. Y solo eso.
Ok, muy bien. Profa, Dime. yo encontré una fórmula según para calcular Ok. dice que es em, ay, 82. Suponiendo que 82 es el kilovoltaje, menos 50, que es el espesor por 2, da igual a la constante. El kilovoltaje menos el espesor por 2 da igual a la constante. Ok, muy bien. Efectivamente, chicos, la constante es variable, pero hoy en día se maneja 20 o 30 la constante dependiendo de mi paciente, ¿sale? Dependiendo del espesor. Por ejemplo, si ven a un paciente muy gordito, su constante va a ser 30. Si ven a un paciente delgado, su constante va a ser 20. Pero es importante que lo sepamos, ¿sale? Déjenme, ¿por qué? Porque la constante se saca por el espesor. Entonces, sí es importante que sepamos de dónde sale esa constante. Les estoy compartiendo en este momento unas fórmulas, bueno, para calcular el espesor en este momento, nada más para calcular el espesor. Y hay una tabla que es más o menos como de espesores en ciertas estructuras que de hecho no puede ser tan confiable porque recordemos que todas las personas somos diferentes, pero es como un estándar más o menos. ¿Sale? Déjenme hacer. Profe, ¿está compartiendo algo? Lo voy a compartir en este momento. Ah, de mi presentación. Ajá. Sí, es que sabes que la quité porque estaba yo buscando las imágenes de que les quiero mandar. Déjenme, es que lo tengo en mi celular. Lo voy a compartir al grupo de WhatsApp. ¿Sale? Déjenme la veo. Que se los compartió una alumna hace unos días y aquí las tengo. Se las acabo de enviar, chicos. Muy bien, para que las vean y para que las analicen. Y les puse la fuente. Siempre, chicos, hay que corroborar la fuente. En internet hay mucha circulación de imágenes, de tablas. Es importante que tengamos como una fuente fidedigna, que sea confiable. En este caso, las tablas que le mandé están basadas en la publicación de Radiography, de diagnóstico en radiología de Siemens, que básicamente es como un parámetro que ellos manejan. ¿Es confiable? Sí, porque está hecho con prueba y error, pero aún así recordemos que todos los pacientes somos diferentes y por lo mismo de repente puede llegar a variar un poco la técnica. Entonces, ¿qué es lo recomendable, chicos? Para que yo pueda calcular correctamente mi kilovoltaje, en todas las salas de rayos X debe de existir un especímetro. Ese especímetro me va a permitir, en este caso, poder medir a mi paciente, ¿sale? Me va a poder permitir medirlo y que de esa manera yo pueda dar correctamente un buen kilovoltaje, ¿sale? Obviamente es recomendable que ustedes como TRs que apenas van iniciando, sí usen el especímetro para evitar que fallen en la técnica, ¿sale? Ahora, chicos, vamos a ver qué es el generador del alto voltaje. Ya vimos cómo llega esa energía. Ahora vamos a ver qué hace el generador. El generador, chicos, de alto voltaje de un sistema de obtención de imágenes por rayos X es responsable del incremento de la potencia de salida del autotransformador del kilovoltaje necesario para la producción de rayos X. Es lo que yo les decía. O sea, básicamente me va a aumentar esa potencia, me la va a potencializar. ¿Cómo creen que potencialice ese voltaje, chicos? ¿Qué se imaginan?
¿Podría repetir la pregunta, por favor? Les comentaba yo que el generador de alto voltaje me va a incrementar, es el responsable del incremento de la potencia del autotransformador, o sea, me va a incrementar esa potencia de energía. ¿Cómo creen que se aumente esa energía? Porque, por ejemplo, si el autotransformador le llega, en un ejemplo, ¿no? Una cantidad 127. Bueno, eso es el autotransformador. Llega en 127 y salen, no sé, por ejemplo, 12, porque lo va a reducir. Después esos 12 van a volver a entrar a otro transformador, van a entrar a otro primario. Y al salir, van a salir, por ejemplo, 6 porque se reduce. Y ahí va a haber una parte electrónica, un amplificador. El amplificador se va a encargar de amplificar ese voltaje que nosotros obtenemos, que ya viene completamente limpio, ya no trae impurezas, y esa parte electrónica lo va a amplificar. Entonces, si teníamos 6, ya nos va a dar 32, 64 para lo que esté diseñado. Exactamente. Y básicamente, chicos, eso lo voy a lograr aumentando la cantidad de filamentos, ¿sale? Porque recordemos que todos estos espirales están hechos con la finalidad de que se genere más calor. ¿Para qué? Para que se genere más energía termoiónica. Entonces, si yo tengo más filamentos, voy a producir más calor, se va a producir más energía. Entonces, si yo quiero producir más calor utilizando la energía que ya me entró a este equipo, y obviamente lo que mencionaba su compañera, si tal vez entraron 120 kilovolts y yo necesito 400 kilovolts, no voy a jalar estos 400 kilovolts de mi corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque puedo provocar un apagón. Incluso, o sea, es ilógico que ¿cuánta energía se requiere de la luz eléctrica para generar esos 400 kilovolts? Entonces, lo que se genera es un generador de alto voltaje. Este equipo lo que va a hacer es que tiene muchos transformadores de filamentos, que es lo que nos va a permitir que se genere más calor termoiónico y por lo mismo pueda haber una mayor liberación de energía. Entonces, este generador es el responsable del incremento en la potencia de salida del autotransformador, ¿sale? Mediante conexiones que están en espiral. ¿Para qué? Para que se genere más calor, para que haya mayor liberación de energía termoiónica y por lo mismo pueda yo liberar más energía de la que entra. ¿Sí lo entendemos? Pues sí, es que sí, yo me hago pelotas ahorita. Mandé, perdón. Nada. No, adelante, puedes comentarlo, ¿eh? Estamos aquí en confianza, adelante. Lo que pasa es que yo estudié electrónica. Ok. Entonces, nosotros, bueno, lo que tiene usted ahí después del autotransformador, en la parte rosita del diagrama es una fuente de reguladora. Ajá. Lo que va a hacer es que nosotros tenemos el voltaje del autotransformador, el voltaje del secundario, va a pasar por todas las fases que están marcadas en color verde y va a llegar a nuestro segundo transformador. Llegando a los diodos, ese voltaje va a volver a rectificarse, se va a volver a pasar por corriente, bueno, se va a limpiar otra vez, y después vamos con los otros diodos, vamos a volverlo a limpiar y nos va a amplificar a su vez. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 6 volts, nos va a doblar el voltaje y nos va a dar 12, un ejemplo. Exacto. Estás en lo correcto, pero básicamente, bueno, tú ya que estudiaste electrónica, sabes que los filamentos tienen esta finalidad, básicamente, como tú dices, de limpiar, de rectificar y de producir más calor. Obviamente se produce una energía termoiónica. Básicamente, recordemos lo que sucede en el filamento del tubo de rayos X. No sé no sé si tú has visto en este caso un tubo de rayos X por dentro, no sé si te tocó verlo en electrónica. No, nosotros no vemos nada de eso. Nosotros estudiamos lo que está dentro de la máquina. Ajá, exactamente. Entonces, estás en todo lo correcto, pero básicamente, por ejemplo, lo que tú dices nos permite amplificar. Son amplificadores que nos van a ayudar a generar ese voltaje que necesitamos para que este voltaje que entra nos ayude para sacar un voltaje mayor al que me está lanzando mi equipo, ¿sale? ¿Para qué? Para que pueda yo amplificar esa energía, para que yo pueda lanzar el disparo necesario. Es importante que sepamos esto, chicos. ¿Por qué? Porque evidentemente
hay equipos que son trifásicos, hay equipos que son monofásicos, y en este caso, dependiendo del equipo que manejemos, es la capacidad que vamos a tener. Incluso, chicos, bueno, cuando a ustedes les toque trabajar en una sala de rayos X, o cuando les toque estar al frente, tal vez como responsables, o que les llegue un equipo nuevo, lo primero que les va a llegar a preguntar el electricista es, oye, ¿tu equipo es trifásico, monofásico, o cuánta energía necesita de salida? O sea, te va a preguntar cuánto necesita para conectarse a la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si su equipo les pide más de lo que les está dando su corriente? No les va a dar. O sea, definitivamente el equipo no les va a dar por más que nada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si el equipo lo conectan así, automáticamente pueden provocar un apagón. ¿O qué es lo que va a pasar? Pues el equipo no va a dar. O sea, el equipo definitivamente no va a dar. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos qué tipo de transformador y cómo pasa esta energía, chicos, y cómo se transforma. ¿Sale? Si lo vamos entendiendo. Sí. Perfecto, muy bien. Es importante, chicos, que conozcamos lo que es un rectificador, que en este caso, yo creo que, ay, perdón, es que no me sé tu nombre. ¿Cómo te llamas? Perdón. La chica que estudió. Daniela Lomas. Daniela. Dani, muy bien. Es importante que sepamos que es un rectificador. Tú que ya estudiaste electrónica, ¿cómo podrías definir qué es un rectificador de voltaje? Bueno, cuando nosotros tenemos la luz, así nuestro contacto normal, esa energía, si nosotros hacemos un dibujo, imagínense un sol, por así decirlo. Entonces, ¿cómo es el sol? El sol lo que hace es que nosotros lo vemos y parece que tiene llamitas, fueguito. Entonces, todo lo alrededor se ve disparejo. Entonces, nuestro voltaje así es irregular. A nosotros nos dicen que tenemos 127, pero en realidad es que a veces tenemos 128, a veces tenemos 120, a veces tenemos más, menos. Entonces, lo que hace el rectificador es que esos 120, ese sol quede completamente como una esfera pulida, que quede limpio. Exactamente. Básicamente, chicos, como lo dice su nombre, rectificar. Rectificar quiere decir que está corroborando que realmente se lance lo que se está pidiendo. ¿Sale? Eso es lo que buscamos con un rectificador, que realmente, como dice su compañera Dani, que realmente esté como todo muy pulido, que todo esté limpio, que todo esté recto. Supongamos que no exista una falla y que no se lance más de lo que se está solicitando. ¿Por qué? Porque eso puede pasar. Eso incluso, chicos, hay calibradores. En este caso, hay algo que se llama levantamiento de nivel. El levantamiento de nivel, chicos, es algo que nos pide la Secretaría de Salud y nos lo pide COFEPRIS, que va y te dice, a ver, si tú dices que estás lanzando un disparo de 70 kilovolts, quiero que realmente me demuestres que estás lanzando 70 kilovolts. ¿Por qué creen que es esto importante, chicos? ¿Por qué creen que existe esta norma y por qué creen que se tenga que hacer este levantamiento de nivel? Porque se pueden dañar los equipos. Exactamente, se pueden dañar los equipos, pero independientemente de eso, el daño que le podemos provocar al paciente, ¿sale? Es súper importante que se haga. De hecho, como norma, no te dejan abrir una sala de rayos X que no esté certificada por COFEPRIS y que no haya pasado un levantamiento de niveles. ¿Sale? ¿Por qué? Porque te dice, a ver, lánzame un disparo de 70 kilovolts y la norma te permite más menos 5. Es decir, si tú lanzaste 70 kilovolts, tal vez pueda salir tu disparo de 75 o pueda salir de 68 y eso está dentro de la norma, más menos 5, pero más de 5 o menos de 5 en la diferencia de tu parámetro que estás lanzando te clausuran, no te dejan. ¿Por qué? Porque entonces no estás lanzando lo que tu equipo dice y precisamente por eso entra todo este sistema, ¿sale? Tiene que estar completamente calibrado el equipo para verificar que estamos lanzando el kilovoltaje que dice el equipo. Porque qué tal si tú estás lanzando un disparo de 70 y al paciente le llegan 100 o al paciente le llegan 90. Imagínense qué quemadota le estamos dando al paciente. Por eso es importante, de ahí la importancia que nosotros sepamos qué sucede dentro del equipo, qué pasa, ¿no? O ustedes dicen, ay, pero si yo le lancé 90 kilovolts al paciente y se quemó, ¿no? O por ejemplo, supongamos, chicos, que ustedes han trabajado con este equipo por años, o supongamos que en este caso
y ya conocen al equipo y que de repente ustedes empiezan a trabajar normal, un día normal, y que tal vez lanzan un disparo para tomar una radiografía de mano y se quema. Y dices, ay, ¿qué pasó? Si estaba funcionando bien. Bueno, puede haber un problema en la rectificación del voltaje, porque entonces ya no está lanzando lo que el equipo me está diciendo, ¿sale? Entonces es importante que lo conozcamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, profesora. Muy bien, chicos. Hasta aquí la vamos a dejar. Mañana nos vemos, ¿sale? Sí, profa, muchas gracias. Sí, profe, Que hasta tenga bonita mañana. tarde. Perfecto, chicos, que descansen, que tengan buena tarde hasta mañana. Gracias, hasta Perdón, mañana. profesora. Gracias. Esta tarde. Hasta luego, chicos, cuídense, bye.